Hola, normalmente no hago intros de este estilo, pero esto es muy importante, así que más vale que sea personal y directo. Mi nombre es Alan, aunque en internet me conocen por la abreviación de mi nick, el cual es Drash. Hace poco más de 3 años inicié con mi amigo Kuja el canal conocido como Rewoldy. Él mismo se enfoca en hacer contenido de Digimon y de tanto en tanto cosas generales. Durante julio de 2018 la empresa encargada de Digimon realizó una encuesta sobre los 50 Digimon más populares que, según los fans, deberían tener ex Antibody. Esto formaría parte del lanzamiento del Digital Monster X Black and White. Los dos Digimon que tuvieran más votos obtendrían una forma X y saldrían en dichos pets. Aunque en su momento no sabíamos eso, el punto es que una idea vino a mí, una idea bastante loca y enferma. ¿Qué tal si creo una campaña organizando a toda la gente que nos sigue, prometiéndoles cosas que les interesen, lograr que un Digimon inesperado gane? Así fue como inició Hail Minerva un 31 de julio, finalizando el 14 de septiembre con la victoria de Minervamon, estando esta en el segundo puesto. Esto resultó ser particularmente hilarante porque la gente que participó en esa campaña no era la mayoría. Hail Minerva se creó para ver si se podía influir en la franquicia, para hacer simplemente algo divertido. Dicho con una expresión coloquial nuestra, por mame. Pese a lo que acabo de decir, no voy a negar que fue muy duro y tuvimos que trabajar bastante. Pero al final no fallamos con nuestra palabra y pudimos cumplir con todo el contenido prometido. Y las cosas random como tomar café con mayonesa por segunda vez. Sí, segunda vez. Larga historia como para comentarla acá. Sin embargo, después de eso y de pensarlo mucho, me di cuenta que llegué a mi límite como creador de contenido. Me percaté de que numéricamente hablando no sería el canal más grande de esto en la comunidad hispana, pero, y este es el punto importante, sí era el canal con la comunidad más activa e involucrada. Es decir, lo veas por donde lo veas, mi meta inicial de ser el mejor canal ya estaba cumplida. Al menos bajo mi perspectiva, la cual claramente no es absoluta, ya estaba completa. Por lo que todo se sentía vacío, no había un propósito satisfactorio al cual apuntar. Pero después de un tiempo, a principios de este año, otra idea vino a mí. Una idea tan loca, tan enferma y tan ambiciosa que no podía no intentar realizarla. Comenté eso a principios de este año en el video que ven en pantalla. Bien, después de mucho tiempo, parte de esa idea está acá. Y claramente la pregunta más importante es, ¿de qué diablos trata y qué es esto? Go-Gayo es el nombre de la fase 1 de un plan de 3 fases que constituyen a la realización del proyecto final del canal referente a Digimon. El propósito de esta fase es generar el movimiento más conocido hecho por fans de toda la franquicia. Sí, les dije que era loco, pero no tan loco como el estado de mi pelo, que es un asco. Si te preguntás a qué se debe Gaiomon, es mi Digimon favorito. Así que lo coloqué como un símbolo, podría haber sido él como cualquier otro. Pero esta meta es claramente personal, es parte de la condensación de mis sueños más locos como seguidor de esta franquicia. Y en parte es mi respuesta a ¿qué es lo más grande que puedo hacer con Digimon? En este momento en mi cuenta de Twitter está fijado el tweet que ven en pantalla, el cual dice Gaiomon is the best. El mismo tiene el hashtag con el nombre de la campaña. La temática es bastante sencilla. La idea es que ese tweet consiga la mayor cantidad de retweets posibles de forma bestial. Como notaron, el mismo tiene tagueado a personas importantes de la franquicia, incluyendo al señor Asmaría, que fue el diseñador de dicho Digimon, y también a una página que crea figuras colaborando con Bandai. El motivo de lo primero es que si queremos que este sea el movimiento más conocido, más grande de la franquicia, tiene que ser escuchado, visto y reconocido por, bueno, la gente que trabaja en la misma. El otro es el siguiente. Taguear a Mega House nos sirve para tener un punto de referencia y ver qué tan relevantes logramos ser con todo esto. Por supuesto que no espero en lo absoluto, en lo más mínimo, que me sigan ciegamente sin darles algo a cambio. Por lo tanto, junto con Kuja, preparamos un montón de contenido que gira en torno a todo esto. Cada vez que se llega a cierta meta de retweets, automáticamente se va a publicar un video. Van a poder seguir la campaña en todo momento y ver cuáles son las siguientes cosas a desbloquear siguiendo nuestra página de Facebook. Y por supuesto que esto no sería una campaña nuestra si no incluyera un par de cosas bizarras. Como pegar panfletos haciendo publicidad en el mundo real, tomar café pero esta vez con sandía, o hacer un video de Club Wings, porque entiendo que ese tipo de cosas por algún motivo les agradan. No puedo hacer en lo absoluto esto solo. Necesito que me brinden su apoyo potente, ya sea simplemente un retweet, una mención, un meme o un dibujo, lo que sea. Cualquier cosa que aumente la difusión estaría genial. En alusión a eso, creamos un email solo para esta campaña, por si, bueno, tienen ideas de contenido o lo que sea que crean que pueda impulsar la misma. Y por si no lo notaron, este video está subtitulado al inglés.
todos los videos en torno a esto van a estar subtitulados. Pero llegando incluso a un punto más álgido, también está disponible la función de, bueno, traducción por ustedes. Así que si quieren aportar subtítulos en otros idiomas, sería genial. Es más, si quisieran hablar de esto a detalle, pueden hacerlo por el email que, bueno, compartí anteriormente. A su vez, si se sienten en algún momento alocados, en la descripción tienen las imágenes de los panfletos de la campaña, tanto en español como en inglés, incluyendo el logo en PNG. Y con esto no estoy diciendo nada, solamente es una idea. Y quiero recalcar lo siguiente, esto ya no es un mame. Pusimos todo nuestro empeño, esfuerzo y dedicación en esto. Y si no me creen, los dejo con unas palabras de Kuja. Bueno, gente, no voy a perder tiempo dando vueltas innecesarias porque creo que lo importante de Drayo ya lo dijo. Lo único que les puedo decir es cuál es lo importante. Si bien esta campaña son 3 partes, donde, bueno, las partes que siguen tienen una probabilidad muy baja por ahí de cumplirse y es por ahí un sueño enfermo de nuestra parte, lo único que realmente está 100% garantizado en esta campaña es que ustedes, los espectadores y personas que apoyan esta campaña, reciban contenido, y mucho contenido, ese contenido que les encanta. Y bueno, a ver, soy la persona que hace la parte gráfica y edita el diseño de esas cosas. Así que lo que les puedo asegurar es que esas secciones que tanto les gustan y les encantan y se apoyan tanto del canal, están de vuelta, están mejores que nunca y que en la gran mayoría hasta les duplicamos o triplicamos la calidad de las mismas. Así que, gente, no tengo mucho más para decirle, o sea, apoyen la campaña, van a recibir mucho contenido enfermo y bueno, eso es lo que somos siempre, una comunidad que hace cosas estúpidas y divertidas por mame. Pero, hey, créanme que esto tiene un fin mucho más grande. Y, a ver, o sea, es como les dijimos antes, no es por algo de ego propio ni nada por el estilo. Así que no es que salimos perdiendo, nos van a perjudicar si esto sale mal, porque sé que va a haber un montón de haters tratando de arruinar esta campaña. No tienen forma de hacerlo y créanme que esto es infalible. Así que diviértanse, reciban el contenido, apóyennos y síganos en este hermoso trayecto. Y cacujas, hay mucho contenido propio mío de por medio, así que créanme, van a querer apoyar esta campaña. Ahora sí, los dejo que sigan con el Drayo. ¡Go Gallo! Lo que nos lleva a... ¿qué va a pasar cuando termine la fase 1? Y también, ¿cuándo termina la fase 1? La fase 1 es la más dura de las 3, porque seguramente sea la que requiera más tiempo, pero es completamente necesaria para lo que quiero hacer. Como ya notaron, esto no se compara en nada en cuanto a escala de lo que era el Hail Minerva. Una vez que el tweet inicial llega a una cantidad suficientemente importante de retweets para estándares de Digimon, lo que podría ser entre 20.000 o 30.000, o simplemente veamos de forma palpable que el movimiento lleva a los responsables de la franquicia, iniciamos la fase 2. Todo lo que se construyó en la fase 1 son las bases, los cimientos de esa segunda etapa, la cual es un golpe seco en la mesa. Finalmente llegamos a la fase 3. Esta última depende de una opción binaria, o pasa o no pasa. Solamente hay 2 escenarios posibles llegados a ese nivel. Personalmente pienso que ambos escenarios son geniales, pero el que da la fase 3 es, bueno, claramente mejor. Lo que me lleva a lo siguiente, ¿qué significa que este sea el proyecto final del canal? No quiere decir que el canal vaya a morir, ni mucho menos, pero sí significa que es mi realización máxima como creador de contenido. No puedo apuntar más alto e intentar algo más grande que el plan que estipulé. Y si lo conseguimos, créanme que nadie, absolutamente nadie, va a poder ser indiferente a todo esto. Y poco más, este es mi todo o nada, y me voy a salir del guión para tratar de ser aún más personal, si siquiera eso es posible. He tomado muchos, pero muchos riesgos en hacer todo esto. Pero yo creo en eso de que la vida es corta y que tenés que tomar decisiones por, bueno, aquello en lo que crees. Esto les puede sonar totalmente cursi, pero al mismo tiempo es válido decir que tus metas, tus sueños, tus ambiciones no se van a cumplir nunca, jamás, en la puta vida si te quedas como un espectador. Generalmente el tener una ambición implica que, bueno, tengas que dar parte de vos, y en el proceso te podés quedar sin absolutamente nada. Pero sinceramente pienso que es mucho mejor subirte a un barco enfermo en camino a lo desconocido que quedarte en un muelle esperando que algo pase. Porque al final del día, sin importar a dónde llegue ese barco, va a ser tu vida mucho más interesante. Así que, en síntesis, lo que les estoy pidiendo es que se suban a ese barco conmigo, o se queden simplemente siendo otro espectador más. Es simple y llanamente su decisión. Y con eso dicho, muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar este video. Yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Rewaldi. Adiós.